El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Aquí comienza Entrevistas con Alma de País. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Para el gobierno del presidente Gustavo Petro, el DANE, escuchen esto, es la entidad que permitirá llegar a todos los rincones del país, a los más olvidados. Por eso hoy está con nosotros Piedad Urdinola, ella es la directora de esta entidad. Tiene grandes desafíos, por supuesto, tiene grandes retos, pero también tiene que celebrar porque están cumpliendo 70 años, una entidad realmente antiquísima. Bienvenida a Entrevistas, directora. Muy buenos días, Patricia, muchas gracias. Yo no sabía que tenían tanta historia, 70 años. Así es, el DANE tiene ya 70 años, son 7 décadas de estar aportando al país, de estar produciendo las estadísticas oficiales que arrancaron como en casi todos los países, con las estadísticas económicas, luego fuimos avanzando en las sociodemográficas, ahora tenemos también una innovación muy grande en las ambientales y seguimos innovando. Bueno, usted es economista. ¿Una mente realmente matemática piensa distinto a una mente, por ejemplo, humanística? Bueno, pues yo creo que son formas y visiones distintas y creo que toda esa variedad y todas esas diferencias son muy bienvenidas. En el DANE tenemos técnicos de todas las habilidades, de absolutamente todas las profesiones. Tengo incluso doctores en ética que nos ayudan a manejar todos los temas éticos en la entidad y pues todas esas visiones son muy necesarias para poder hacer las mediciones de todos los temas que trabajamos en el DANE. Eso es muy importante, hagamos un poco de pedagogía porque la gente tiene que entender cuál es la importancia del DANE. Hay quienes seguramente se pueden estar preguntando, bueno, ¿el DANE realmente qué le aporta al país? ¿Cómo se construye país a través del DANE? ¿Qué podríamos decir? Bueno, son muchas cosas que yo podría decir al respecto, pero primero pensemos en negativo. ¿Qué pasaría si no existiera el DANE? Pensemos que no existieran las oficinas de estadísticas oficiales. Algo tan simple como lo que recibimos de ingresos, nuestros salarios. Si revisamos la fórmula como se produce en Colombia, siempre se aumenta el IPC más la productividad. El cálculo tanto de IPC como la de productividad la hace el DANE, que es una entidad independiente, técnica, que tiene todas unas metodologías y unos estándares internacionales, solamente por poner un ejemplo. ¿Cómo pagamos los arriendos? De la misma manera, se sube con el IPC del año anterior, con la inflación, y así muchas otras medidas. Si no tuviéramos estas medidas rigurosas, que son independientes, que evitan estos sesgos, pues no podríamos tomar muchas decisiones. 2, producir información. Ustedes que están en el medio de la información pues saben mejor que nadie que la información es fundamental para la toma de decisiones. No tener una buena información pues nos haría dar palos de ciegos en la toma de decisiones tanto públicas como privadas. Y tercero, como para resumir solo en 3 puntos, como bien lo mencionas, el DANE hace presencia del Estado en todos los rincones del país. Ayer estuvimos con la ministra de Agricultura en Corabastos. Allá tenemos 2 operativos muy importantes en los que estamos desde las 2 de la mañana recogiendo la información en las puertas de las plazas de mercado, en las principales mayoristas, y esto lo hacemos de lunes a sábados todas las semanas del año, es solo un operativo. Llegamos también a los hogares, llegamos a los negocios, recogemos los registros administrativos y esto lo hacemos recorriendo todo el país todos los días del año. Qué interesante. Bueno, y ya que usted pone sobre la mesa este tema de números y cifras y valores, ¿cuántos somos?
¿Realmente cuántos somos en Colombia? Bueno, somos alrededor de 52 millones de colombianos y colombianas. Y Colombia, tengo que decirlo, es un país no solo biodiverso, sino también etnográfica y demográficamente diverso. Esta es otra de las grandes potencialidades que tiene nuestro país. Entonces, una gran riqueza que tenemos no solo de biodiversidad, sino también de nuestras personas. Se está pensando de pronto en un gran censo nacional pronto, porque pues digamos que el anterior, tengo entendido, y se me corrige, fue como del 2018 y digamos que hubo mucha polémica alrededor, si éramos 51, 52, 47. ¿Existe en la mira, en sus retos, volvernos a contar? Bien, pues gracias por la pregunta porque me permite contarte que está recién salida del horno lo que llamamos en la entidad la Ley de Estadísticas. Es la Ley 2335 que fue sancionada por el presidente el 3 de octubre, no tiene ni 20 días de haber sido sancionada y allí vamos a tener un ciclo de los censos estructurales porque no es un solo censo los que hacemos. Claro. Hacemos censos nacionales de población y vivienda, como bien lo mencionas, el último fue en 2018, pero también censo económico, censo agropecuario, censo minero y en el intermedio de los censos, porque por estándares y prácticas, buenas prácticas internacionales de Naciones Unidas, se va a hacer uno de ellos por década. Los censos de población y vivienda se aconseja y se recomiendan que se hagan en los años terminados en 0, porque los censos son muy costosos, claro. Son operativos muy grandes. Exacto, entonces se deben hacer estas rondas censales por décadas, de tal manera que el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda será en el próximo año terminado en 0, es decir, en el 2030. Pero estamos planeando hacer un conteo de población. Un conteo de población es literalmente contar las personas con sus características más básicas: edad, sexo, residencia, y en esta ocasión queremos sumar esta identidad étnico-racial, campesinado y ojalá, si fuera posible, también el tema migratorio. Buenísimo, pero ¿en qué se diferenciaría entonces al Gran Censo Nacional? El Gran Censo, un conteo solamente cuenta, como dice su nombre. Un censo no solo cuenta, sino que también incluye todas las características socioeconómicas y demográficas de las personas, los hogares y las viviendas. Esa es la gran diferencia. Un conteo solamente me va a contar personas, un censo cuenta las personas, los hogares, las viviendas y sus características. Más adelante vamos a hablar de esta ley que usted menciona, que me parece fundamental explicarle con plastilina a la audiencia y por supuesto a nosotros, pues realmente de qué se trata esta ley. Pero hablemos de temas tan puntuales y tan actuales como los nacimientos. Leía yo hace poco que evidentemente estamos disminuyendo el número de mujeres que quedan embarazadas. Y esta es una realidad en nuestro país, los nacimientos están disminuyendo. ¿Por qué estarán disminuyendo? ¿Ustedes coinciden con esta cifra y qué tanto está disminuyendo? En efecto, yo llevo ya 2 ruedas de prensa de estadísticas vitales dando cifras históricas del mínimo en los nacimientos que estamos reportando en el país. También pues debo aclarar que estamos haciendo un gran esfuerzo. Antes había un rezago de 2 años en la producción de vitales y ahora solo de meses. Estamos dando ya información del mismo año en estas estadísticas vitales que, como su nombre lo dicen, son vitales para la toma de decisión. Esta baja en la fecundidad corresponde a la transición demográfica. La transición demográfica es un fenómeno que sucede en absolutamente todas las poblaciones humanas. Antes, pensemos en lo que pasaba en la generación de mi abuela, y de hecho voy a poner de ejemplo a mi abuela. Mi abuela tenía 18 hijos, tuvo 18 embarazos, 18 hijos, pero de esos 18 hijos solo sobrevivieron a la edad adulta 8. Entonces, la gente tenía muchos hijos porque se morían muchos también. Entonces, luego de que empiezan a hacerse grandes inversiones, las sociedades hacen inversiones económicas, sociales, salud pública, en fin, pues tenemos mejoras en nuestra calidad de vida, mejoras en las condiciones de salud y empezamos a morirnos menos. Las personas empiezan a aceptar esto en sus cabezas y decir, bueno, ya no necesito tener tantos hijos para que algunos me sostengan cuando esté viejito, y empiezan a tener menos hijos. Entonces, esto implica la transición demográfica, esa gran caída en la mortalidad, conlleva siempre una caída en la fecundidad. Y en Colombia estamos ya llegando a unos niveles muy bajos, los llamamos por debajo de las tasas de reemplazo desde 2015. Entonces, digamos, esto es algo que ya conocíamos, ya se veía viendo venir, pero que sin duda alguna se aceleró después de la pandemia. Y pues esto fue bastante evidente en nuestras cifras y por eso hemos hecho también unas nuevas proyecciones de población que están disponibles desde marzo en nuestra página web del DANE. Pero entonces sí está...
sí es claro el fenómeno de las mujeres que hoy en día seguramente no quieren tener hijos, no le apuestan a la vida en ese sentido. Así es. Eso, ¿realmente cómo puede impactar una sociedad? Eso tiene muchos impactos sobre la sociedad. Esta gran transición que se llama transición demográfica, de nuevo, es algo que está sucediendo en todos los países del mundo y tiene muchos efectos. Uno de los famosos efectos es el envejecimiento. El envejecimiento de las poblaciones ya lo están viendo muchos países, Alemania, Japón desde hace décadas, y Colombia ya va a comenzar ese proceso. Entonces, en este momento estamos en lo que se llama bono demográfico. Cuando pensamos en la pirámide de población, pues ya no se ve como pirámide, sino como un diamantico, con un gordito ahí en la mitad. En este momento somos muy jóvenes, eso quiere decir que la mayoría de nuestra población está en esas edades jóvenes, comenzando la vida ocupacional, la vida productiva, con muy pocos hijos, porque ya comienza esta cadena de la fecundidad o ya está bien avanzada en el caso colombiano, pero todavía no estamos completamente envejecidos. Pero a la vuelta de unos años sí vamos a estar envejecidos. ¿De cuántos años? Bueno, eso es algo que dependerá de muchas cosas. En las proyecciones que tenemos y que ya están publicadas, pues no nos queda más que una década para llegar ya a ese tema del envejecimiento en Colombia. Y esto tiene muchas implicaciones. Ni Colombia ni el mundo lo había vivido antes. Durante los miles de años que tenemos en la historia de la humanidad, nunca habíamos alcanzado esta etapa de envejecimiento. Entonces, esto es un gran premio que nos hemos ganado las sociedades por haber hecho todas estas inversiones que te decía. Tenemos más años, más personas viviendo, más edades más altas, claro, en conjunto, todas al tiempo, pero eso nos implica unos retos que como humanidad nunca habíamos enfrentado. Entonces, tendremos más sabios, gente con más experiencia, viviendo muchas más cosas, vidas mucho más largas, pero pues eso va a implicar unos retos muy importantes y sobre ellos la mayoría de las personas tienen en su cabeza los pesos fiscales de las pensiones, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Pero es mucho más alto el peso fiscal de la salud. Claro, por eso es bien importante pensarnos el país en términos de reformas, de ir cambiando e irnos preparando precisamente para cuando nuestra sociedad esté, pues digamos que llena de más personas adultas y adultos mayores que jóvenes que seguramente pueden estar sosteniendo a estos pensionados. Una pregunta antes de la pausa que también me preocupa mucho y sé que a muchos padres de familia también en Colombia, y son los ninis, ¿no? Estas juventudes que ni estudian ni trabajan. ¿Qué está pasando con la juventud en Colombia? ¿Me cuenta eso después de la pausa? Sí, claro que sí. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País en esta interesante charla con la directora del DANE. Avanza la reforma agraria y con el gobierno del cambio, la tierra está volviendo a manos campesinas. ¿Quieres participar? Sigue estos 3 pasos. 1. Convoca a la Asamblea Campesina Popular en tu municipio. 2. Organiza el Comité Municipal de la Reforma Agraria. 3. Envía el acta de conformación del comité al correo asambleascampesinas@minagricultura.gov.co. Con tu apoyo, las tierras fértiles sembrarán la paz y el alimento de una Colombia potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Hoy en Entrevistas con Alma de País, conversando con Piedad Urdinola. Ella es la directora del DANE, pero además de eso es economista, tiene una maestría en economía también de la Universidad de los Andes, es magíster y doctora en demografía y estudios de población de la Universidad de California, Berkeley. Directora, habíamos quedado en un punto que yo creo que le interesa también a la población, le interesa a nuestra audiencia y tiene que ver con los ninis, que es un término adoptado quizá de Europa, específicamente de España, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué vemos hoy en día tantos jóvenes como desafectados socialmente? Bien, pues este término de ninis es como bien lo dices, son personas que cuando hacemos nuestras encuestas nos reportan que ni están estudiando ni están trabajando, pero con esta característica de que son muy jóvenes. En nuestra gran encuesta integrada de hogares, nosotros categorizamos a los jóvenes como todas las personas entre 15 y 28, porque son personas que todavía hacen parte de ese ciclo escolar y podrían estar estudiando si quisieran hacerlo,
o si tuvieran las posibilidades de hacerlo. Lo que hemos encontrado es que este fenómeno se ha dado en toda Latinoamérica también, no es exclusivo de Colombia, y tenemos allí un grupo de hombres, sobre todo particularmente hombres ninis, que ni estudian ni trabajan y que se están quedando en los hogares haciendo los oficios domésticos no remunerados. Digamos, esto había pasado tradicionalmente con las mujeres por los roles que tenemos en la división de género, porque además teníamos un fenómeno de fecundidad adolescente muy alto en Colombia, también sucedía en otros países de Sudamérica, Brasil, Ecuador también hicieron parte de este fenómeno, y pues allí, digamos, el caso de las niñas adolescentes que tenían hijos, pues se quedan haciendo las labores de cuidado de sus hijos. Pero en el caso de los hombres realmente se están quedando, aportando en estos trabajos domésticos no remunerados, muy rara vez como ayudantes de negocios familiares, y esto es algo que, como te digo, sucedió no solo en Colombia, sino en América Latina. O sea, está sucediendo en el mundo, que son los hombres hoy en día quienes se están quedando en casa, pero pues también obviamente eso requiere, y hay unos trabajos ahí específicos dentro del hogar. Y entonces las mujeres son quienes están saliendo a trabajar, son la fuerza laboral en algunas ocasiones. Bien, digamos aquí pensemos en dos cosas, digamos, esto no es 100% de los ninis son de esa categoría, sino lo que hemos encontrado es que hay un grueso de hombres que están haciendo este tipo de cosas, que era de nuevo algo que no veíamos en los 90s o atrás, es algo que ha sucedido más en este siglo. Lo que seguimos viendo en el mercado laboral es lo que siempre hemos visto, lo que siempre se llaman condiciones estructurales. Es decir, salen mucho más los hombres a ofrecer su trabajo que las mujeres, y esto está muy atado precisamente a esos temas del cuidado. Las mujeres, una vez comienzan su vida reproductiva, salen del mercado laboral y no vuelven a engancharse. Muy pocas vuelven a reengancharse. Entonces esto hace que la brecha desde la oferta de trabajo sea enorme, una diferencia de 20 puntos porcentuales en promedio para este siglo entre la oferta de trabajo de hombres y mujeres, y asimismo tenemos que, a pesar de que esa gran brecha, que son muchísimos más los hombres que están en el mercado laboral, el desempleo de las mujeres es mucho más alto que el de los hombres. Okay. Nos decía usted también en el segmento anterior que nos traía una buena noticia, y era precisamente la aprobación de la Ley de Estadísticas Oficiales. ¿En qué consiste esta ley y cómo va a cambiar realmente las dinámicas del país? Bien, pues esta es una ley que buscó la entidad por mucho tiempo. 4 directores DANE buscamos pasar esta ley. El anterior director pasó los 2 primeros debates y yo logré pasar los otros 2 debates. Esto sin duda alguna fue muy buscado porque nos garantiza la independencia técnica de la entidad. Esto es fundamental porque esto le da mucha tranquilidad a los colombianos y las colombianas, las empresas que nos responden a nuestra información, quienes nos dan sus registros públicos y privados para que nosotros hagamos la producción estadística. Entonces va a tener de ahora en adelante esta garantía por ley de la nación de que siempre va a tener el DANE esta independencia técnica, que siempre vamos a seguir los lineamientos y las buenas prácticas y los estándares internacionales a los cuales la entidad ya se había acogido desde hace unos años, pero que pues ahora ya está por rango de ley. Esto también nos va a permitir a nosotros tener una producción que sea siempre la más expedita. Ya por ley también le exige al DANE que siempre tiene que estarse actualizando en todos los temas técnicos, tecnológicos, para tener la mejor forma de producción en las estadísticas oficiales, y va a garantizar también que quien esté a la cabeza de la entidad tenga un perfil técnico como hemos sido los últimos directores. Digamos, siempre los ha nombrado el presidente, los va a seguir nombrando el presidente o la presidenta de Colombia, y pues digamos los últimos presidentes habían tenido la buena voluntad de poner unos perfiles técnicos, pero también pudieron no haberlo hecho. Claro. Ahora por ley tienen que hacerlo siempre. Entonces pues esto garantiza muchas buenas prácticas y además satisfacemos otro requerimiento OCDE que estaba por cumplir, y nos pone también en la vanguardia. América Latina solamente tiene 4 países con esta ley de estadísticas. Esto nos lleva a estos niveles. ¿Qué son cuáles? Esos son México, Paraguay, Costa Rica y ahora Colombia. Y Colombia. Hablemos de la reforma agraria, y ustedes se preguntarán por qué. ¿Cuál es la relación que existe seguramente entre el DANE y la reforma agraria? Y tiene que ver pues con muchos temas, dentro de esos por supuesto con el levantamiento del catastro multipropósito. Hay que decirlo que el país lleva alrededor de 15 años en donde no se actualiza esta información catastral, y ustedes ahí son muy importantes. ¿Por qué? Así es.
El sector estadísticas es DANE e IGAC. El IGAC es nuestro Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, que también tiene una larga historia, una larga trayectoria, al igual que el DANE también es una institución muy técnica. Sin embargo, el país, como bien lo mencionas, tiene un rezago de 15 y medio años en el levantamiento de la información catastral. Ese es el promedio, es decir, hay municipios donde nunca se ha levantado esta información. Hay municipios donde en 30 años no se hace actualización. ¿Y por qué? Pues ahí hemos tenido una falencia. Es la Colombia como olvidada. País por completo. Hemos tenido una falencia como país de hacer este gran esfuerzo de recoger esta información. El catastro multipropósito, y como digo yo, el catastro lo recoge el IGAC, el multipropósito lo pone el DANE. Nos va a dar mucha información. Una muy importante es el uso de la tierra. Como bien lo mencionas, ese uso de la tierra pues es fundamental para pensarnos una reforma agraria, pero también para prepararnos para el cambio climático. Conocer ese multipropósito, conocer para qué es esta vocación agrícola o agraria o en temas ambientales, este ordenamiento alrededor del agua que nos ha impuesto este Plan Nacional de Desarrollo, pues va a ser fundamental para prepararnos en todo lo que se nos viene en cambio climático. Y sin la información de cómo son esos predios, para qué son, pues no vamos a poder avanzar y no vamos a poder prepararnos como país para ese gran reto que también se nos viene. Otro reto muy importante es el censo económico. El Gobierno Nacional ha hablado de la importancia de este censo económico, pero cuéntenos usted realmente de qué se trata, cuándo se va a llevar a cabo, cómo van a hacer la recolección de estos datos. Entremos un poco como en la almendra de toda esta logística que también es muy interesante. Claro, también tenemos una falencia de información allí muy grande, una brecha de información, porque desde 1991 no se hace un censo económico en el país. Es decir, el tejido empresarial colombiano en este momento no lo conocemos. Conocemos lo que hacemos en nuestras encuestas permanentes económicas desde el DANE, pero nunca es lo mismo que tener un censo y ya 30 años de rezago es bastante. El país es otro. 1991 ni siquiera se había implementado la apertura económica, era por completo otro país en materia económica. Entonces, este es un gran esfuerzo que está haciendo este gobierno por poder recoger toda esa información que nos va a dar cuál es ese panorama y cuál es la fotografía de la economía nacional urbana. Esto va a tener dos innovaciones muy importantes también. Por primera vez en el país, en un censo económico, vamos a medir la economía popular. Esa economía popular que es la mitad más o menos, según nuestras encuestas, de la economía que se mueve en el país. Todos los negocios visibles, esos letreros que vemos en los barrios donde dice se cose ropa, todos ellos que son visibles, que tienen un letrero, los vamos a estar recogiendo, y también los vendedores de calle o vendedores ambulantes, vamos a recoger la información de ellos. Pero ¿y cómo lo hacen? Porque muchas veces ellos ¿no? transitan y no usan siempre como las mismas calles, las mismas esquinas. Sí, no. Algunos sí se apropian de los espacios públicos y los tienen. Nosotros hemos hecho unos barridos y unos censos experimentales ya. Esto es parte de toda la producción de los censos. Siempre tenemos una fase preparatoria que es muy larga, dura entre 3 a 4 años. Y en estos experimentales nos hemos dado cuenta de esto que te estoy diciendo. Tienden a ser los mismos sitios, las mismas calles donde encontramos las mismas personas como vendedores ambulantes. Tienden, no necesariamente, y nosotros antes de hacer la recolección pues vamos a barrer las calles para poder contarlos. Y la otra gran innovación que va a tener este Censo Económico Nacional Urbano es que va a tener también un enfoque étnico-racial de los dueños de los negocios. Va a ser el segundo censo económico en el mundo que hace esto. El primero fue el de Estados Unidos y esto nos va a poner en la vanguardia de la producción. ¿Qué preguntarán en ese punto específico? Bueno, en ese punto vamos a ver la identificación de las personas, si se identifican con algún grupo étnico, racial particular, indígena, afrocolombiano, afrodescendiente, raizal, palenquero, para poder tener también una noción de todos estos diferencias que hay a través. Y como en la economía popular es muy importante todo el conocimiento de saberes ancestrales y de muchas otras prácticas en la economía, pues vamos allí a tener también esa medición que nos va a permitir enlazar esa producción económica que usa la economía popular. Esto va a ser para el 2024. ¿Cuánto van a durar en todo ese proceso?
Bien, los censos tardan años, como te dije. Años. Entonces, Por eso, ¿cuándo podríamos tener resultado de ese bueno, entonces económico? la recolección la vamos a hacer entre junio y agosto del próximo año y es la salida a campo, que es lo que la gente ve y percibe. Nosotros llevamos años preparándolo, salimos a campo en esos meses y los primeros resultados preliminares esperamos poder producirlos para diciembre del próximo año, resultados definitivos en 2025. A propósito de esta imagen tan bella que vemos de fondo, también el DANE tiene dentro de sus retos en el 2024 hacer un censo guayú. Así es. Este es un reto muy importante para la entidad, pero que yo lo encuentro, como bien lo dices, precioso. Va a ser la primera vez que vamos a recoger un censo de población para una etnia particular. Recordemos que los guayú es la etnia más grande en el país y lo vamos a hacer siguiendo la cosmovisión de esta etnia particular. Entonces esto nos impone unos retos muy, muy grandes, nos exigió salirnos de la forma de producción que siempre hacemos, seguir nuestras divisiones político-administrativas para recoger la cartografía, ir a hacerla desde la cosmovisión de ellos, revisar la información por ranchería y la estamos haciendo de la mano con el pueblo guayú. Cuando tenga los resultados, ¿viene y nos cuenta? Claro que sí. Yo también me apasiono con esos temas. Una pausa y ya regresamos. En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Continuamos en entrevistas con Alma de País, con Piedad Urdinola, ya la directora del DANE. Directora, en noticias positivas, hay que contarle al país también que el próximo año, en noviembre del 2024, se va a llevar a cabo el Foro Mundial de Datos. Esto ¿qué quiere decir para el país, para Medellín, que va a ser su sede, y pues para el DANE, por supuesto, como anfitrión? Bueno, esto es algo muy importante y va a cerrar nuestra celebración de los 70 años de aniversario. Esto es como habernos ganado el Mundial de Fútbol, pero en datos. Así, el femenino además. No, el femenino y todos los demás. Esto es buenísimo porque así fue la aplicación. De hecho, tenemos que hacer una aplicación, aplicamos con la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín, recordemos que tiene esta imagen de ciudad innovadora, que no solo es una imagen, de hecho es una gran inversión, una gran apuesta que ha hecho la ciudad y por eso va a ser nuestra casa para el 5º Foro Mundial de Datos. ¿Quiénes vienen? Viene todo el mundo. Detrás de esto está Naciones Unidas, esto es similar a lo que sucede con el World Economic Forum o el Foro Mundial Económico, pero en datos. Entonces vienen no solo los productores, no solamente las entidades de estadísticas oficiales, sino todo el ecosistema de producción y consumo de datos. Entonces podemos esperar grandes personalidades, personas de gobierno, otras oficinas de estadística oficiales, pero pensemos también en muchas otras industrias que usan la información y los datos. Todo lo que sabemos de inteligencia artificial, todas las grandes, por ejemplo, empresas farmacéuticas que usan bioestadística, también vienen este tipo de foros. En fin, viene un ecosistema muy, muy grande de todos los usuarios y productores de información. Buenísimo. Esperamos tener más de 2.000 personas en esta gran fiesta, que es nuestro gran Foro Económico Mundial de Datos, que por primera vez se va a hacer en América Latina, por primera vez en un país hispanoparlante y de hecho por primera vez en las Américas. Como se rotan todos los continentes, por primera vez está aquí en las Américas. Es una noticia. La casa va a ser Colombia. Así muy es. Positiva. Es una noticia muy, muy positiva. De nuevo nos pone al DANE como una de las entidades líderes, ya no solo en la región, sino también a nivel mundial, liderando iniciativas como esta. Pues es un placer tenerla con nosotros, directora.
poder escuchar. Se nota que usted viene de la academia porque explica todo de una manera muy, muy fácil, muy sencilla, muy tranquila. Qué orgullo que esté al frente del DANE y qué orgullo que sea una mujer la que esté al frente de esta entidad. No, muchísimas gracias y desde el DANE todo lo que necesiten. Invitar a todas las personas a que siempre nos respondan nuestras encuestas y que utilicen nuestra información. Toda es amplia, disponible y la pueden descargar desde nuestra página web. A ustedes también muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.